Y digo, carajo, hombre, han de tener sueños húmedos con nosotros, carajo. Pero no porque se orgasmeen, sino porque se zurran del coraje por lo que decimos aquí en Sin Censura. Yo creo que me voy a comunicar con la Academia de la Televisión en Estados Unidos para reclamarles por qué a este pinche youtubero que no es periodista, de acuerdo a estos personajes, le otorgaron 3 premios Emmy a la excelencia periodística en diferentes años por las investigaciones de las muertas de Juárez o por el trabajo que hemos hecho en otras historias. Pero bueno, en fin, mi querido Ricardo Sevilla, ¿te parece que hablemos de otras cosas? ¿Me das permiso, maestro, antes de, con tu permiso, si tú así lo consideras? Desde luego que sí, mi querido Vicente, hay gente que también, hablando de los que se están zurrando, como Marco Levario, pues ahí en la Suprema Corte de Justicia, los achichincles de Norma Piña también se están zurrando y todo tiene que ver con el tema del Tribunal Electoral. Si quiere le Pero damos para por ahí. adentro, pero para adentro, diría un amigo. Eh, entendió el que entendió. Y es que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les metieron un coscorrón a esos que intentaban, al menos en el Poder Judicial podrido, detener la participación para este 1 de junio de sus aspirantes a juezas, jueces, ministros, ministras, magistrados y magistradas. A ver, tienes por ahí la decisión, mi querido David, del tribunal que los está haciendo echar para adentro a muchos del coraje. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo con el proyecto y la propuesta de exhorto. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. En los términos de mi intervención, en contra. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del proyecto y con la adición que se aceptó. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré un voto particular en contra. Gracias. Magistrada presidenta. Es mi propuesta y también me sumo a la solicitud de exhorto que hace la magistrada Janine Otalora Malasí. Muchas gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Janine Otalora Malasí y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es la votación, magistrada. Gracias, señor secretario. Con esta votación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro Ricardo Sevilla, se ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación retomar sus labores en las 24 horas siguientes a esta decisión. Y con esto, quienes se registraron en el Poder Judicial de la Federación para participar en la elección de juzgadores podrán continuar con su proceso. Y qué bueno que también ya escuchamos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, retomar el tema, porque pues estaban orinando fuera del vacín con estas decisiones muy a la piña, ¿no? Me refiero defendiendo la postura de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, querido Ricardo. Así es, Vicente, justamente han hecho eso, un entripado marca demonio, hicieron este coraje que, insistamos, tuvieron una diarrea imposible de contener, porque en todo momento, ahí en la derecha, no solamente en el Poder Judicial, sino también en los diferentes foros de la derecha, intentaron sabotear el proceso judicial. No les gustó, desde que lo discutían en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo intentaron parar de la manera que fuera, no les funcionó, hicieron una campaña en medios de comunicación, actores políticos estuvieron respaldando esa necedad de no querer democratizarse, pero ayer justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les arroja un balde de agua fría. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial que acaba usted de escuchar, bueno, al secretario que da cuenta de la decisión, le ordena al Comité de Evaluación de ese poder, del Poder Judicial, que en menos de 24 horas, es decir, el día de hoy, todo tendría que reanudarse,
reanudarse ¿qué cosa? El proceso de selección y evaluación de aspirantes a los cargos de juzgadores y juzgadoras que les correspondían. Tienen ahí un comité en el Poder Legislativo, un comité en el Poder Ejecutivo, y se supone que tendrían que estar presentando a sus candidatos en el Poder Judicial. Se aferraron, no han querido hacerlo, pero les ha dado chorrillo, estaba yo viendo que hay una escala de heces fecales incluso en Bristol, la hay, aunque no se crea, pues estos personajes la superaron con creces. Hubo traidores, usted ya los escuchó por sus nombres, porque sí es una traición, es una traición al pueblo de México, una traición a la democracia. Se trata de Yanine Otálora Malasí, que es la amiga de Lorenzo Córdoba, la hemos exhibido en diferentes momentos, y de este personaje calderonista, este sujeto que en algún momento le deseó incluso la muerte al presidente López Obrador. Después dijo que habían hackeado su cuenta en X, que era en ese momento Twitter, pero este señor Reyes Rodríguez fueron los que votaron en contra, pero estos arteros se toparon con pared, Vicente, porque la justicia está avanzando en esta partida. Es una partida muy interesante que recuerdo una partida de ajedrez, entonces va avanzando, yo creo que de a poco, pero es muy interesante ver quién está del lado de la democracia y qué personajes no lo están. Estos personajes determinan que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pues vaya adelante, continúe, porque habían suspendido lo que ellos suponían que iba a ser una suspensión definitiva, por lo menos así en términos de ley se llama, pero habían frenado el 9 de enero pasado. Decía el achichincle de Ciro Gómez Leiva que había sido el 7 de enero, pero como es pendejo, pues no tiene los datos duros, pero fue el 9 de enero cuando se trató de detener este proceso de selección de candidatos para la elección de juzgadores. ¿Qué juzgadores? Los jueces, los ministros, los magistrados. Y pasaron más cosas, Vicente, pasaron cosas muy interesantes, porque esta es la parte en la que se hizo énfasis mediático, pero en esta comparecencia también se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, que me parece muy, pero muy relevante, quizá lo más relevante. ¿Para qué? Para que se investigue penalmente a un juez, al juez federal Sergio Santamaría. ¿Por qué? Por lo que se considera la extralimitación en sus funciones, en su competencia, al haber emitido una suspensión en contra del proceso electoral judicial que, de acuerdo a como lo presentaron en la sala superior, no le correspondía. Son magistrados conservadores los que han salido a respaldar a este personaje, están poniendo el grito en el cielo, aunque yo, la verdad, veo que no se sabe expresar este personaje. Hoy en la mañana Ciro Gómez Leiva le hacía una entrevista, no se podía conectar el personaje, después llegó con una serie de explicaciones, ya sabe usted, bastante técnicas que no alcanzó a entender Ciro ni su achichincle, y la verdad, nadie de la audiencia, el personaje se hizo bolas. Lo que sí es que se da tiempo de hacer una ironía sobre el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, como usted le quiera llamar, pero dice, es que nosotros no estábamos de floreros, es que nosotros no estábamos de adorno, y bueno, no le entiende nada, dice Ciro, ojalá y esto se pueda esclarecer, pero este personaje dice, ¿yo qué hice? Pues yo di un amparo, yo doy amparos, mi función era hacer cumplir la suspensión, yo no estoy de florero, etcétera. A ver, sí, por ahí creo que tiene mi querido don David el fragmento de esta parte alambicada donde participa Sergio Santamaría con Ciro Gómez Leiva. A ver si lo pone mi querido don David, por favor. Anuncian que van penalmente contra usted, que van a proceder penalmente contra usted, juez. Bueno, pues sí, tuve conocimiento de esa parte de la resolución en donde se dice que por carecer de competencia para hacer cumplir esta suspensión es que van a proceder en esos términos. Vamos a ver si lo hace. Yo espero en su momento que esa determinación sea desestimada en las instancias correspondientes, porque finalmente
estamos actuando dentro de un juicio de amparo, donde la parte quejosa, como en los cientos de juicios de amparo que hay, pero nada más en este se está presentando la situación porque con las facultades que la ley de amparo me otorga, la jurisprudencia de la Corte, mi función, mi obligación es hacer cumplir la suspensión. Muy bien, pues quedamos si no, pues si no estaríamos, como se decía en la época política del sexenio pasado, estaríamos de florero o de adorno. Gracias, juez. Gracias. Hasta Ciro Gómez Leiva le pareció un exceso esa jalada de si no estaríamos de florero o de adorno. La verdad es que Ciro se la pasó en esa entrevista que prometía que iba a ser más larga, pero como no se le entendía absolutamente nada a Sergio Santamaría, Ciro Gómez Leiva desde los micrófonos de Radio Fórmula lo corta, lo manda a la goma. Aquí debe haber una serie de planteamientos que a mí me parecen muy relevantes. Preguntarle frente a los micrófonos, frente a las cámaras, a todos estos personajes, a todos estos aspirantes, de donde vengan, de donde lleguen, del comité ejecutivo, del judicial, del legislativo, cuáles son las motivaciones que tienen para inscribirse a estas convocatorias. Yo no veo ese tipo de entrevistas, yo no veo que se les esté preguntando a los candidatos que andan recorriendo la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los corporativos, cuáles son los logros en su carrera judicial. Hay personajes bastante retorcidos y que llegan y hacen planteamientos porque ya están en campaña. No deberían de estar en campaña, pero ya lo están haciendo. Entonces, no se les está preguntando. Yo hago una invitación a las personas que están cazando estas entrevistas, pues que les pregunten cosas que me parecen muy relevantes sobre este proceso. ¿Cuál es la visión que tienen en esta participación política con respecto a la equidad de género, con respecto a las mujeres? ¿Cómo plantean continuar una lucha por la justicia que es necesaria? ¿Cómo plantean escuchar a la ciudadanía? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, todos estos candados burocráticos que están todavía en el Poder Judicial y cómo pretenden romperlos para que sea una justicia, como han dicho algunos, de puertas abiertas? Eso es muy importante. ¿Cómo evalúan, cómo entienden, qué cambios normativos consideran necesarios? Yo sé que han dicho que no están en campaña, pero todo indica que sí lo están haciendo. Así que, ¿qué opinión tienen estos personajes? Porque son muchos los personajes que están haciendo este tipo de planteamientos, que están haciendo estas entrevistas, y aquí hemos escuchado atentamente la postura de César Gutiérrez Priego, la de Isaac de Paz, hemos escuchado a la ministra Lenia Batres, a Loreta Ortiz, a Yasmín Esquivel, pero sí es muy relevante, por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia trabajando con comunidades y pueblos indígenas? ¡Ah, chinga! Con ellos no hemos trabajado. ¿No has trabajado con comunidades y pueblos indígenas? ¿Y cómo pretendes hacerlo? Por ejemplo, ¿qué importancia tiene la formación continua para magistrados, para jueces, para ministros en el Poder Judicial? Ese tipo de planteamientos me parecen necesarios de cara a una elección histórica. Los juzgadores tienen que servirle a la ciudadanía y tiene que haber efectivamente esta justicia de puertas abiertas, pero ¿cómo pretenden implementarla? No se trata solamente de llegar a aventarse frases de relumbrón y engañar a la ciudadanía. Es una elección, insisto,